Hola, ¿qué tal? Este es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy nos toca continuar con la lectura de la palabra. Ya estamos en segunda de Corintios, en capítulo 7. Y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor Espíritu Santo. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre bendito, le damos gracias por este día, por lo que usted nos permitió hacer y por lo que todavía, Señor bendito, usted nos deja, Señor bendito, hacer. Gracias, Padre, porque en primer lugar por el don de la vida, Señor bendito, gracias por este canal. Gracias, Señor bendito, por la gente que se va añadiendo a este canal, Señor bendito. Y gracias, Padre, porque queremos que sea de bendición, Padre bendito, y sabemos que el Señor Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ponemos este tiempo en sus manos. Le pido, Padre, por favor, que no sea mi entendimiento, Señor, ni mi conocimiento, sino que el Señor Espíritu Santo nos lleve a lo que Él quiere que aprendamos, Padre bendito. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Pongo la vida de cada una de las personas que van a ver este video en sus manos, Señor bendito, que sea de exhortación, consolación y edificación para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues aquí empieza para muchos de los que están suscritos a este canal. Bueno, además también reciben el devocional diario que enviamos por WhatsApp. Y está en línea. El Espíritu Santo quiere hablar de esto. Estábamos hablando desde ayer de la ley, de que es buena la ley, que muchos consideran que no es buena la ley, y de hecho no se quieren judaizar finalmente, pero otros están en el otro extremo y se quieren judaizar porque piensan que sí es buena. Entonces explicamos lo que es la ley y que sí es buena, que tenemos que verla a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, que tenemos que estar claros de lo que realmente quiere el Señor Espíritu Santo con la ley, que nunca se abolió. Y bueno, finalmente es la obediencia a lo que quiere el Señor. Entonces empieza diciendo en el capítulo 7 Pablo: por tanto, amados, teniendo estas promesas, las promesas de bendición, las promesas que ya hablamos en el video pasado, limpiémonos de toda inmundicia, arranquémonos de todo lo malo de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una manera muy literal de verlo. Yo recuerdo mucho la tercera película del Hombre Araña, de las tres primeras, y precisamente donde adquiere el virus de Venom, y cuando se da cuenta de lo malo que está haciendo Peter Parker, se arranca, pero se ve la desesperación con que se arranca el traje negro, que era el que tenía uh, el virus de Venom. Cuando nosotros nos damos cuenta de precisamente lo que está haciendo el pecado en nuestra vida, deberíamos de tener esa misma desesperación, ese mismo enojo de lo que me está haciendo en mi vida, de lo que está dañándome. Y entonces dice: limpiémonos de toda inmundicia, así con esa desesperación, con ese enojo, con esa ira de entender de lo que me está dañando el pecado a mi vida, y que queramos despojarnos totalmente. Y luego dices: aceptadnos en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenaros, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, yo no estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Aquí sabe Pablo que tiene que empezar a hablar fuerte, porque hubo casos de pecado, pero dice: no hemos ofendido a nadie, les estamos hablando con amor, les estamos guiando correctamente, no hemos robado a nadie, de nadie hemos tomado ventaja. Dice: no estoy hablando para condenarles, de decir que son malagradecidos o algo, es lo que está hablando, sino dice: porque he dicho antes que está en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Amén. Bueno, versículo 5: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, no nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, Pablo se retroalimentó con el mensaje de Tito, de decirle que pues estaban dolidos por lo que le pasaba a Pablo, por lo que estaba pasándole en Macedonia. Dice: fuimos atribulados,
por fuera conflictos, tenía problemas con los de afuera, pero por dentro habían temores, en la iglesia había temor por la persecución. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, está hablando de una carta anterior en la que habló fuerte, tuvo que hablar fuerte, y vemos que la primera carta a los Corintios realmente no está hablando fuerte. Entonces, esto quiere decir que así como lo vimos también en la primera carta a los Corintios, de que al referirse a una carta anterior, Pablo seguramente mandó muchas cartas. De hecho, muy seguramente esta no fue la segunda y la anterior no fue la primera, pero fueron las que nos llegamos y en el orden en que nos llegaron, pues las tomamos. Entonces, está hablando aquí de que tuvo que hablar fuerte en una carta anterior. Dice, aunque causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. O sea, se dio cuenta de que sí hubo dolor en su corazón al respecto de la reprensión que estaba llevando Pablo a la iglesia de Corinto. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Aquí se asemeja mucho a la enseñanza que nos dieron en casa en Peña respecto a precisamente de la ovejita que era rebelde y se salía del redil y se ponía en peligro porque podía ir por ella el lobo y otra vez se volvía a salir del redil y iban por ella y la metían al redil y se volvía a salir y se la metían al redil y llegó el momento en que el pastor le rompe la patita y pareciera que es muy cruel, pero el pastor prefirió romperle la patita a que un día así, al salir, la agarrara el lobo. Entonces, vemos que algo de esto está hablando este Pablo, porque dice, ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos. Les llamó fuerte la atención y les dolió en su corazón. Dice, pero fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Había algo, había un para qué. Dice, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. O sea, que hay una tristeza en el cristiano que es para bendición y conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza de este mundo produce muerte. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. O sea, que hubo un problema por ahí, eh, eh, por el que Pablo les reprendió a todos, porque pensó que todos estaban quizás como en contubernio o estaban... Y no, o sea, cuando ellos se enojaron, ellos pusieron manos a la obra en poner la solución. Dice, en todo habéis demostrado que son inocentes en ese asunto. Así que, aunque os escribí, no fue causa por el que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para vuestra solicitud por nosotros, para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Porque si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho con toda verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. O sea, Tito era un apoyo para Pablo, una persona de confianza que mandó precisamente a Corinto para ver qué había pasado con esta situación fuerte que había pasado en la iglesia, y lo recibieron bien y lo recibieron con temor y temblor, o sea, con el respeto, la reverencia que tenían de ser un líder y que se fue mandado por Pablo y mostrándole la solución que habían puesto y también con dolor de enterarse de que Pablo estaba pasando por tribulaciones. Dice, pero Pablo aquí dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. O sea, que les tenía mucha confianza a los hermanos de Corinto. Y más aún por la respuesta que tuvieron de que al llegar este Tito, bueno, pues le trataron yo creo como si hubiera sido el mismo Pablo.
Generosidad de los macedonios. 8. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea, era una iglesia pobre, una iglesia que en general eran personas pobres, no eran de mucho nivel económico, y sin embargo hicieron una ofrenda fuerte para Pablo, y por eso dice, en su profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su liberalidad. O sea, ellos vieron cómo, pero ayudaron a Pablo, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Nadie les obligó, fue algo que salió de su corazón dar una ofrenda especial, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Aquí vemos que realmente entonces no era la ayuda específicamente para Pablo por el tiempo de aflicción que estaba pasando, sino precisamente las ofrendas se recogían primero para sostener la iglesia, porque por eso Pedro dice que ellos tienen que dedicarse al estudio de las escrituras y obviamente pues alguien tenía que sostener eso. Y la segunda es precisamente porque esa iglesia, la iglesia del primer siglo, también siempre repartía hacia los más pobres para que no en ninguno hubiera necesidad. Eso es algo que deberíamos de aprender el día de hoy, que realmente la bendición que llega a la iglesia, si bien es para, obviamente, que el líder se pueda dedicar a las escrituras y no tenga de qué preocuparse para que nos pueda seguir enseñando de la manera en que el Señor Espíritu Santo le está mostrando, pero también es necesario que la iglesia reparta para que no haya necesidad de ninguno, para que no haya, en el primer siglo no pasaba porque así se manejaba, se repartía según la necesidad, y entonces cuando los de Macedonia vieron que había pobreza, principalmente una de las iglesias más pobres era la de Jerusalén, y muchas veces se llevaba hacia allá la, las bendiciones que podían salir, pero obviamente pues era repartido de una manera equitativa. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, vemos que los de Macedonia estaban primeramente entregados al Señor y por eso no fue necesario ni siquiera que se les pidiera. Es más, hasta Pablo indica que en algún momento dijo que no era necesario que lo hicieran, pero ellos quisieron hacerlo voluntariamente, de participar en el sostenimiento de los santos, y eso no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Pablo está diciendo de una manera, aquí sí ya, de alguna manera ya más estricta, dice, qué bueno, dice, ustedes han abundado en fe, tienen mucha fe, abundan en palabra, o sea, hay mucha palabra, hay conocimiento, hay entendimiento de las escrituras para poder compartirla, en toda solicitud, o sea, en darse, en el amor que hemos inspirado en vosotros. Ved también que abundéis en esta obra de gracia. ¿Qué obra de gracia? La ofrenda para los santos, o sea, diezmos, ofrendas, primicias. No digo esto como un mandamiento, sino por probar, por la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Quiero ver qué tan realmente sincero. Y precisamente hace poco hablábamos precisamente con los hermanos de la iglesia al respecto de la enseñanza en donde viene que precisamente, y eso está en Deuteronomio, después les doy la cita exacta, pero habla de que el propósito precisamente de que da Dios que se da el Dios el diezmo es que haya que se aprenda a respetar a Dios, a tener temor a Dios, pero también habla de que Él lo puso para bendecir a los pastores, ¿no? Finalmente es la manera en que van a llevar para que ellos puedan estudiar la palabra y puedan llevarla de manera sincera, correcta, sana. Ajá. Pero en eso también se prueba el amor, en cuánto estamos dispuestos a dar. Hay muchos corazones egoístas que dicen, no, es que ve cómo vive, es que tiene mucho, es que, pues sí, pero Dios lo prospera y le bendice en el nivel en que Él se da a la iglesia para darle alimento sano y que siga creciendo la iglesia y abundando en todos los frutos, en el fruto que estamos viendo que estaba dando también Corinto, ¿no? Finalmente.
Pero dice, no lo digo como mandamiento, nunca va a ser mandamiento, es algo voluntario que tiene que ser, pero ahí se ve la sinceridad del amor del que da. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Aquí muchos dicen que el Señor Jesucristo era rico, pero Pablo dice que era pobre. Otras escrituras dicen que sí era pobre. Económicamente no era una persona de muchos recursos, pero obviamente cuando empezó el ministerio y se recogían ofrendas, etcétera, pues él, de todas maneras, él fue el que puso el ejemplo también de que se repartiera hacia los más pobres, pero obviamente, pues sí, para que él pudiera llevar a cabo el ministerio, pues tenía que haber un ingreso para que de ahí, de ese dinero fue de donde tomó Judas, de donde robaba precisamente de ese dinero, pero el Señor Jesús puso la muestra de que se tenía que ofrendar y él lo recibía viendo su corazón. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Unos de las primeras iglesias que empezaron a abundar en las ofrendas y en hacerlo a forma de que se equilibrara fue esta, por lo que está hablando este, Pablo, la iglesia de Corinto. Ahora pues, acabad también de hacerlo para que, como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. O sea, si ya se empezó a hacer, quiere decir, continúen haciéndolo. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, no es para que otros se hagan ricos y para que ustedes anden pobres, sino para que haya igualdad. Para eso se hacía principalmente las ofrendas en el primer siglo. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. De modo que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. De verdad, esto es lo que enseña el Señor, porque aún también en el desierto, cuando el maná, muchos podían querer abusar y llevarse mucho, y solamente cuando llegaban a su casa tenían lo suficiente, no se tiraba nada, no se desperdiciaba nada, y otros recogían poco, y sin embargo, de alguna manera se multiplicaba, aunque hubieran recogido poco, porque cubría su necesidad. Esto lo natural revela lo espiritual. Entonces, en este tiempo, cuando empezaba la iglesia del primer siglo, precisamente las ofrendas eran para eso, para que a nadie le sobrara y a nadie le faltara, sino que hubiera igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Entonces, en aquel tiempo vivían de una manera acomodada, pero porque estaba repartido entre todos y no había quien dijera esto es mío. Delegación encabezada por Tito, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó su ruego, sino que siendo de por sí muy diligente ha ido a vosotros por su propia voluntad. Y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las casas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres, y con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, mostradles abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a nosotros. Pablo está diciendo que pues se jacta, quiere decir que está contento con la actitud de los corintios. Llamamiento a la liberalidad, porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco de vuestra buena disposición de la que me glorío por vosotros ante los macedonios, es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. O sea, su ejemplo hizo que los demás también empezaran a ofrendar.
Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentres desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esto es algo importante. Aquí principalmente, obviamente, todo el tiempo se ha estado hablando de ofrenda, y cuando nosotros nos vamos a la ley de la siembra y la cosecha, bueno, pues obviamente estamos viendo aquí en esta parte que, que, que si nosotros vemos precisamente lo natural revela lo espiritual, y si nosotros vemos que la, nosotros sembramos, vamos al arado y sembramos, y si ponemos una semilla, pues nada más un fruto va a dar. Pero si nosotros ponemos en todo el arado, los campesinos ponen el yugo, ponen a los bueyes, bueno, los que tienen bueyes, porque ahora se usan máquinas, y empiezan a hacer el surco, y en el surco van tirando mucha semilla, 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 semilla. Y obviamente, mientras más semillas siembren, más fruto va a dar. Entonces, si alguien siembra poco, pues obviamente va a cosechar poco. Esto también es en lo espiritual. Si tú no quieres sembrar, pues no vas a cosechar, siempre vas a estar con falta de dinero, tronándote los dedos. Si tú empiezas a sembrar y siembras lo justo vas a tener. Pero cuando tú empiezas a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar, entonces la cosecha va a ser abundante. Pero, dice Pablo, que cada uno dé como propuso en su corazón. Nadie puede dar de lo que no ha propuesto en su corazón. Si alguien da dinero obligado, este, por, por, por esperar algo a cambio, porque espera que Dios lo bendiga porque está dando, pues no va a recibir nada. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El Señor a quien ama, Él no va a aceptar la ofrenda de quien dé a fuerza, obligado, pero Él ama al dador alegre. Y obviamente Dios va a multiplicar, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Precisamente por ser un dador alegre, Él va a hacer que toda gracia abunde, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Teniendo lo suficiente, no está hablando aquí de que por el hecho de que diezmes te va a hacer millonario, nunca te va a faltar nada. Aquí el punto es que Dios puede hacer millonarios a los cristianos, sí. ¿Por qué de pronto piensas que no te ha bendecido, no te ha prosperado? Bueno, yo te voy a decir una cosa, cuando has tenido algo y lo malgastaste, el Señor vio tu corazón. Entonces dice, no has aprendido, no has entendido. Entonces te da lo suficiente y no te va a faltar. Como hijo de Dios nunca te va a faltar comida en tu mesa, no te va a faltar el vestido, el techo, pero Dios te bendice al nivel también que estás preparado. Si Dios te da un poco más y te vas a perder por ello, te vas a hacer a un lado, vas a alejarte de la iglesia, pues no te lo va a dar, no te lo va a dar. Finalmente no te lo va a dar hasta que tú hayas aprendido para qué eres bendecido. Entonces, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Dice, vas a tener lo suficiente, pero abunda para toda buena obra, como está escrito. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Siempre va a haber, aunque tú a lo mejor te consideres que no eres de un nivel económico fuerte, siempre va a haber alguien más pobre que tú y alguien más necesitado. Y cuando tú le des, tu justicia permanecerá para siempre, y obviamente vendrá bendición. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, obviamente estamos hablando de Dios, Dios el que te da la semilla. Suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿Para qué eres enriquecido? Para liberalidad, o sea, para dar, para estar dando. Pero si tú quieres ser enriquecido para tener, pues no lo vas a tener, no te lo va a dar. La cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios.
porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia, a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, hasta aquí terminamos el día de hoy. Vamos a dar gracias, Padre, y le doy gracias por esta lectura, Padre bendito, por los comentarios. Padre bendito, como siempre, los errores son míos, los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Le pido que este canal siempre, 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 siempre sea de bendición, de exhortación, consolación y edificación para la vida de las personas que lo ven, Señor bendito. Y yo creo, Señor, firmemente que la palabra no regresa vacía, Padre bendito, y hará en su momento, en el momento que usted quiera, Señor bendito, dará fruto cuando usted lo quiera, Señor, en su tiempo. No puede ser necesario, no, el fruto no se da cuando se siembra la semilla, sino a su tiempo. Y usted dará fruto a su tiempo en cada uno de los que escuchen este video y los videos que estamos publicando en este canal. Gracias, Padre, le doy toda la gloria, toda la honra, todo reconocimiento, me pongo en sus manos. Le pido, Padre bendito, que siga creciendo este canal, que siga siendo de bendición para más personas, Dios. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues con esto terminamos hoy nuestra lectura de la palabra. Les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir la palabra y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Como siempre, estaré contestando todos los comentarios. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.